Bueno, buenas tardes. Como ya os ha comentado, primera intervención mía delante de público y ya os pido de antemano disculpas por todas las meteduras de pata. Yo realmente vengo a hablar de mi experiencia personal con la ayahuasca, ¿no? Antes de hablar de eso, lo que quería comentar es que para poder hablar con total libertad de lo que vine haciendo y de lo que vengo haciendo... No voy a utilizar. Pues en primer lugar dejar claro que todo esto, todo el proceso que yo realicé lo hice en Brasil, y decir que los grupos que hago pues se realizan fuera de nuestras fronteras. Realmente ahora nosotros estamos en una asociación, nos hemos asociado para intentar estar un poco cubiertos a nivel legal, que estamos muy poco. Pero bueno, la única manera que nosotros entendemos es haciendo consumos compartidos. Entonces, partiendo de ahí, nosotros firmamos un papelito en el cual dice que tú ya sabes lo que vienes a tomar, eres responsable, etcétera, 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 ¿no? Y eso, que vienes a un consumo compartido, que todos hemos puesto dinerito, que ha llegado la sustancia y que nos la tomamos todos juntos y nos la acabamos todos juntos en aquella sesión, ¿no? Esto creo que es algo con lo que hay que empezar antes de empezar a hacer el ritual, porque hoy aquí, quitando del Santo Daime, que tiene esta cobertura religiosa, pues realmente todos los demás grupos estamos pues fuera de la ley, ¿no? Bueno, para entender un poco mi llegada a la ayahuasca, tengo que hablar un poquito de mi biografía. Mi intención es que no sea lastimera, ni dramática, ni nada. Son datos que me han ocurrido a mí como si le pudieran ocurrir a otro. Son los míos. Entonces yo ahora voy a por los 51 años y a los 17 conozco la heroína. A partir de ahí, a los 25, 8 años después, es cuando ingreso en una clínica de desintoxicación. Ahí conozco al doctor Fábregas. Tratamiento tradicional de los de antes, de los años 80, ¿no? de la filosofía que se tenía en tratamiento con toxicómanos, tratamientos muy largos, tratamientos que realmente, visto desde ahora, yo sí que entendía que aquella base terapéutica me la dio todo aquel año y pico que pasé en primera instancia en aquel primer tratamiento. Cuando ingreso ahí, ahí aprendí lo que hoy creo que es una pieza fundamental en si se quiere tratar terapéuticamente o psicoterapéuticamente y trabajar con la sustancia, ¿no? Y es el grupo. Es el grupo. Yo aprendí en el 88, nosotros teníamos un grupo que era muy potente. El grupo mismo hacía de transmisor de cultura, de conceptos del tratamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que los veteranos iban aleccionando a los novatos, ¿no? Y se producía realmente una cadena de transmisión de conocimientos muy provechosa para todo el mundo en realidad, ¿no? Habían pocos abandonos en esa época, porque por esto que hablábamos, era muy desmenuzado también el tratamiento, además de esa presión grupal y esa transmisión. Habían terapias todo el tiempo, terapia de grupo, terapia individual, gestalt, psicodramas. Por eso hablaba de esa base terapéutica que a mí me dio, sí, solamente de usuario, ¿no? Ahí pasaron muchos años, del 88, de los 25 a los 39, 40, son 15 años, que fue los que estuve entrando y saliendo de clínicas de desintoxicación y haciendo tratamientos ejemplares, entre comillas. Yo no era un tipo conflictivo, yo hacía lo que se tenía que hacer, todo bien. En cuanto llegaba a la calle y tenía que valerme por mí mismo, más en la soledad,
es cuando yo volvía otra vez a lo que conocía, ¿no? Pasan los años en esa dinámica y al final entro en una depresión brutal. Se me cae el pelo, se me cae la piel de las manos, yo ya no quería vivir, yo no quería saber nada de nada. Entonces es cuando el doctor Fábregas me habla de la ayahuasca. Esto fue el año 2001. Yo había oído hablar de la ayahuasca, conocía a alguien que la había probado y había leído a Castaneda, en fin, la curiosidad. Y que no tenía más opciones, porque tenía absolutamente todo mi entorno destrozado, la familia no quería saber nada, a nivel laboral lo tenía. Digo, venga, pues me voy para allá. Y ahí empieza mi primer contacto con la ayahuasca. Empezábamos con un proyecto, el cual que está aquí ahora el doctor Fábregas, que después también tiene su ponencia. Él diseñó tanto el lugar y la manera de hacer las cosas como el tipo de trabajo que íbamos a realizar, ¿no? Entonces realmente la creación de todo aquel espacio que se vino a llamar Prato Raso y la asociación o el instituto se llamaba IDEA, con 2 As, Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada, pues realmente, visto desde ahora, hostia, fue algo pionero. Fue algo pionero y yo tuve la suerte de participar en aquel primer tratamiento, ¿no? No sabíamos nada, no sabía nada ni el doctor, no sabíamos nada nosotros a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Y entonces fue emocionante, ¿no? El empezar desde crear espacios, porque él abrió este centro en Mapiá, al lado de Mapiá. Había una cosa estratégica y era que estando con los daimistas al lado no nos iba a faltar ayahuasca nunca, ¿no? Entonces yo creo que ahí estuvo muy listo, porque realmente la gente que empezamos a acudir allí pues bebíamos unas cantidades que realmente en cualquier otro lado no nos las hubieran dado, ¿no? Y bien, entonces desde esa cosa de pionero realmente fue muy bonito participar en todo ese proyecto. Pues desde todo, desde diseñar los espacios, a qué íbamos a dedicar el tiempo, cómo lo íbamos a dividir, qué pasaba los días después de tomar, cómo hacíamos las integraciones, si habladas, si dibujos, psicólogos, sí, no. En fin, todo era nuevo, las tomas, la duración, la cantidad. Todo ahí es cuando fuimos empezando con el doctor. El doctor probaba y nosotros decíamos, pues sí, pues no. ¿Sabes? A veces era tozudo, no nos hacía caso, pero... Ahí me pierdo. Bueno, y dentro de todos esos diseños, dentro de todo el diseñar el espacio, el tiempo, nosotros corríamos el peligro que el pueblo, dijésemos, Mapiá, lo teníamos como muy cerquita, pero claro, nuestras características eran muy diferentes. Nosotros... El primer grupito que fuimos, pues teníamos todos más o menos el mismo perfil. Gente que llevaba tomando drogas muchísimos años, tenía unas situaciones muy difíciles, todos ya con una edad, no éramos jóvenes, y muy desencantados de todo, sin fe en nada. Lo apunto porque es importante lo de la fe, ¿eh? Lo de la fe para mí fue un descubrimiento, ¿no? Lo hablamos luego. Entonces, bueno, una vez llegamos allí... Había un tema que era cuánto tiempo sería idóneo hacer un tratamiento terapéutico con ayahuasca en esas condiciones, que era de absolutamente sacado de la sociedad, puesto allí, en la selva, en Acre, un sitio complicado para vivir. Entonces se diseñó un principio de 3 meses. Entonces, yo recuerdo, yo fui el primero que acabó esos 3 meses, ¿no? Y bueno, venga, va la valoración. De puta madre, yo ya lo he visto todo, yo ya on fire, nada. Llegué a España, pum, batacazo, me rompí la cara otra vez, me volví corriendo. Dije, hostia. Y yo al final necesité 1 año y 9 meses. La gente lo hacen bastante menos, también tengo que decir. Pero bueno, no, realmente de ese año y 9 meses, yo prácticamente la última mitad
yo ya tenía la certeza de que yo me encontraba bien, de que yo ya había hecho un cambio, ya se habían producido todos esos clics que estaba buscando para poder afrontar la vida normal. O sea, porque además yo no lo tenía excesivamente complicado. Mi situación familiar, laboral, podía estabilizarla en cualquier momento. Pero es igual, cada vez era lo mismo. Quiero hacer hincapié en lo que hablaba antes del grupo. Aquí ahora, para que alguien inicie un proceso terapéutico con la ayahuasca, lo más difícil o lo más complicado que entiendo yo que sucede es que la persona que toma luego se deje guiar por un terapeuta que le ayude a ordenar todo lo que ha estado pasando, que le ayude a digerir, a elaborar, a digerir. Porque realmente nosotros tuvimos también la idea de montar Idea España. Idea España se montó para aleccionar los chavales que iban a ir para la selva, decirles o intentar ya transmitirles lo que se iban a encontrar, etcétera, etcétera. Y más importante, a los que volvían, ¿no? Que pasaran un tiempo en aquella masía para hacer una reinserción o una entrada otra vez a la sociedad, porque después de varios meses tomando bastante habitual, pues realmente hay un cambio muy brusco en el volver a la ciudad, ¿no? Al ritmo de la ciudad sobre todo. Y esto no lo conseguimos, y vuelvo a insistir porque es que es en lo que más hincapié deberíamos hacer los que queremos llevar o guiar a gente en este proceso, ¿no? Porque realmente uno cuando toma ve que muchas veces las cosas se le van solucionando y las cosas van encajando, van cuadrando y las cosas se ponen en su sitio, pero no está pegado, ¿no? Se está aquí encajadito y eso se desencaja en cualquier momento, ¿no? Entonces por eso me parece importante lo del grupo. Que los veteranos sean los que, de alguna manera, vayan supervisando todo ese proceso que va haciendo una persona, o los terapeutas. Si ponemos como premisa que la ayahuasca es la sustancia es la que nos va a curar, o sea, que nosotros nos vamos a convertir en nuestros terapeutas, pues nosotros necesitamos de una supervisión de todo aquello a lo que llegamos, ¿no? Y esto es lo que muchas veces es más difícil de conducir con los pacientes que vienen o con la gente que viene a hacer un proceso. Y es que a los 4 días no quieren saber nada de ti ni de ningún terapeuta ni nada por el estilo, ¿no? Y ahí me parece que es el peligro y el error o el no saber transmitir nosotros que es igual de importante integrar que venir a una sesión o más, ¿sabes? Y esto es en lo que hay que trabajar más con la gente realmente. Luego los procesos pues son como cualquier otra técnica, yo creo, psicológica, ¿no? Pues hay que reconocer los problemas, aceptarlos, conocer los límites y todo esto normal. Lo que pasa es que con la velocidad que se producen todos esos cambios cuando uno ingiere la sustancia, es por esto que necesita esta contención, por la velocidad con lo que se produce todo, ¿no? Que es difícil de digerir y muy fácil de confundirte con el mensaje. Y luego está la otra parte, es el guía. El guía tampoco se puede confundir, porque depende de los mensajes que tú des, depende de cómo tú actúes con aquella persona, pues a aquella persona le puedes meter un lío más gordo del que tiene en la cabeza o puedes facilitarle su camino. Entonces me parece que esto es importante, el relativizar y desdramatizar lo que pasa, ¿no? Entonces luego comentaremos el cómo nosotros entendemos la integración, porque una de las partes es esta, ¿no? El compartir en grupo tu sesión, tu trabajo, tus cosas que te han pasado, y cuando uno piensa que es que le ha pasado lo más grande del mundo, escucharle al lado y dice, hostia, lo mío no... Ayuda, todo ayuda. Y hay que relativizarlo. Yo creo que el que realmente hace un camino terapéutico, un proceso terapéutico, tiene mucho que ver
con relativizar todo esto que le pasa, porque es muy fácil subirte a 4 palmos del suelo y no estar en la realidad, ¿no? El Mía lo decía, yo le hice caso. Dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Por toda esta cosa que hablábamos antes, de lo sagrado, de lo espiritual. Yo antes le comentaba, hay un tipo que dice que la religión es para los temerosos, para los que tienen miedo al infierno, tal, y la espiritualidad es para los que ya hemos estado. Entonces, no es una cosa que sea que nosotros no pongamos el hincapié en sacralizar el espacio, no. Esto yo creo que además es fundamental. Cuando tú hablabas del respeto, cuando uno encara un vasito de estos, es respirar y mostrar el respeto. Luego vendrá por donde vendrá, pero respeto muchísimo, muchísimo. Yo fui tomando, el otro día es que comentaba con el doctor también, una de las integraciones, cuando yo empecé a ver claro que la cosa podía funcionar, ¿no? Y dada mi perversión, yo le decía, hostia, cuidado, yo me piro, que me voy a curar. Y se lo repetía. Y es verdad, es que lo vas viendo. Es que igual que hablaba David antes, que la ciencia uno conoce exactamente qué procesos se producen en el cerebro y en el sistema nervioso para que se produzcan todo este tipo de cosas, realmente yo tampoco lo sé qué es lo que se produce para que suceda el milagro, pero sucede. Todo esto venía porque el diseño que realmente pues inventó el doctor consiste en guiar el trabajo a través de las músicas. Yo no intervengo durante la sesión con los chicos, cada uno hacemos la sesión, cada uno está en su sitio, en su colchoneta, en su silla, ojos cerrados, y nadie va a intervenir en el viaje de nadie, al revés. La única norma que hay es no molestar al otro, no hablar, no tocar, no molestar. Perdón. Me salta una cosa. Voy a volver atrás. Chup. Bueno, del ritual. Bueno, primero quería hacer un comentario. La gente que no está muy a favor de tomar una sustancia sobre todo para trabajar con toxicómanos, ¿no? El primer argumento que te dicen es que está tomando otra droga, ¿no? Vale, pero para mí actúa exactamente al contrario que una droga, la ayahuasca, exactamente al contrario. Cualquier tipo de droga, sobre todo las que más circulan ahora, cada vez quieres más, cada vez es más compulsivo, cada vez las dosis son mayores. En la ayahuasca pasa lo contrario. Cada vez quieres menos, cada vez las sesiones vas con más respeto, cada vez... las resacas y lo que te producen las drogas son horrorosas, te hacen sentir peor, te entras en depresión. En este al revés, tienes una resaca productiva, tienes esa capacidad de recordar, de poder tener los flashbacks, etcétera, etcétera. Con las drogas cada vez tu entorno está más deteriorado. Con la ayahuasca cada vez tu entorno está más armonizado. Es decir, entonces, entender como droga algo que te va a armonizar tu vida, bueno, sí, lo dice Estados Unidos, que el DMT es una droga malísima. Pero realmente, como actúa, hostia, es que no tiene nada que ver con las drogas habituales, ¿no? Entonces, esto quería recalcarlo, porque me parece importante. Dentro del ritual que el doctor empezó a diseñar, el mío ahora es el 3.0, pero el suyo fue el primitivo. Y no, realmente yo lo continúo haciendo exactamente igual, cambiando algunas músicas porque todo evoluciona, ¿no? Pero
es provocar un estado en un principio, cuando uno lo dividió en 3 tomas, entonces en una primera hay unas músicas más tipo mantra, más para meterte en situación, para que nos quedemos más relajados, y a partir de la segunda toma, o cuando ya el efecto ya es muy potente, entonces ya intervienen otro tipo de músicas en las cuales, a través de la música, pues provocar, evocar, indignar, cabrear, lo que tú diseñes que quieres hacer con el trabajo, si el grupo lo da para hacerlo. Entonces, por eso no intervenimos en nada, intervenimos cuando alguien necesita ayuda, que lo está pasando mal, etcétera, etcétera, pero nada para indicar, nada para guiar, nada para leccionar, no, porque si estamos todos de acuerdo en que la ayahuasca es la que nos va a curar y cada uno, yo además en lo que tengo fe, es en eso, que cada uno ahí dentro puede encontrar su significado, puede encontrar su luz, puede encontrar su fuerza, puede encontrar muchas cosas, las cuales sean herramientas para después hacer esa psicoterapia, hacer ese seguimiento y te sirva a ordenar. Me parece que es muy importante lo de ordenar, hay que ordenar cada sesión hay que ordenar. Por eso también alertaba con los guías. Hostia, los guías también tienen que hacer una revisión, también tienen que hacer la supervisión, porque nosotros también nos confundimos, ¿sabes? Cuando estás haciendo muchas sesiones, te confundes, estás tomando una sustancia que es muy potente, no es una técnica, es una técnica con una sustancia, con lo cual no estamos nadie a salvo, ni desde el que cuida, el que guía la sesión, como todos estamos tomando. Entonces, me parece también la supervisión del guía, pues esa cuestión del ego, ¿no? Que tanto hablamos, ¿no? El hinchazón del ego, que se te hincha el ego, es cierto, y esto hay que ir controlándolo, no se puede hacer de otra manera. Ya tenía una puntita aquí. Has hablado de 2 músicas, una de relajación y otra de provocación, ¿y la tercera? Sí, y bueno, la tercera sería de reunión. Dijésemos que tú en ese segundo tramo de la sesión, lo que hacemos, o lo que yo intento hacer, es que cada uno disperso vaya hacia donde vaya, tú guiándole con una serie de músicas que luego te das cuenta cuando oyes las integraciones que más o menos han ido hacia, si lo intentas, vamos a tratar más temas de introspección de familiares, pues hay tipos de músicas que te pueden recordar, demás tipos de música, algunos cantos infantiles, algunas cosas así que lo que te hacen es, sin querer, llegar ahí, ¿no? A veces yo no creo en una foto física, por ejemplo, ¿no? Que hay otra gente que lo utiliza, ¿no? Material bueno, vamos a tratar tus padres, y entonces pues traes material de tu padre para que eso te provoque, ¿no? Yo creo que en el subconsciente lo tenemos, ¿no? Y si tú lo provocas con otro tipo de estímulos, me parecen más productivos que lo que te quedas mirando. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿eh? No. Por otro lado, otra pregunta. Hablas varias veces de ordenar. Cuando hablas de ordenar, ¿qué específicamente estás ordenando? No, mira, la sesión para mí es un chorro de información, sobre todo las primeras veces que uno toma. No sabes, pam, 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 son muchísimas cosas, es un chorro de información, la cabeza se pone a otra velocidad, no estamos acostumbrados, estamos conduciendo un utilitario y un día nos dan un Ferrari, hostia, casi seguro que te vas a chocar. Entonces, ordenar la información. Pero es que a veces, y sobre todo al principio, puede ser absolutamente inconexa. No pasa nada, escribe. Ya cogerá forma. ¿Y cómo te llega esa información? ¿Como diálogo interior? ¿Como imágenes? ¿Como sonidos? ¿Sensaciones? ¿Qué tipo de información estás ordenando? De todas esas maneras. A veces hay gente que toma ayahuasca y es más proclive a tener visiones. Y dentro de esas visiones él entiende unos significados. Hay otra gente, yo soy más de este sector,
que nos llegan más emociones, más sensaciones, y a través de ahí sacamos nuestras conclusiones. Hay otra gente que los mensajes le vienen en palabras, pero viene a través de todo eso. Por eso la importancia, y vuelvo a lo mismo, del integrar, ¿sabes? Porque hasta el significado de una misma palabra puede ser diferente, en matices, como lo entiendes tú, como lo entiendo yo. Entonces es bueno sacar la palabra y consensuar el término, ¿no? Entonces a partir de ahí, porque si no cada uno hablamos nuestro idioma, porque la misma palabra para mí significa una cosa porque hay algo sutil ahí que me lo cambia, ¿no? O a ti. Ahora iba a hablar de las integraciones, ¿por qué nos parecen tan importantes, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo de dos tipos. Una con dibujo, porque realmente en una cuartilla puedes plasmar 4 o 5 cosas que tengas en la cabeza en la misma visión, ¿no? Al escribirla, bueno, pues hay que desarrollar una por una y tal. Entonces nosotros empezamos así, haciendo una integración de arteterapia, se podría llamar ahora, y después hacíamos una integración hablada, ¿no? Bueno, la integración de arteterapia pues es más para cada uno, ¿no? Y para hacer ese ejercicio de plasmar ahí esas imágenes que hayas podido tener, etcétera, etcétera. Y la integración hablada en grupo ya tiene otros factores, ¿no? Tiene 2 o 3 motivos. Uno de los motivos es enriquecer la experiencia de cada uno a través de la de los otros. Lo que hablaba antes de desdramatizar nuestra propia experiencia y relativizar. Que insisto en lo de relativizar, porque mucha gente viene buscando el volar a 4 dedos del suelo y no se trata de eso. Si tú quieres hacer algo más terapéutico, pues realmente la función del guía es ir bajándolo al suelo, sin descartar y sin olvidarnos de esa otra parte tanto lúdica como espiritual. No, todo esto es que va todo en paralelo, ¿no? Otra de las partes para desdramatizar lo de las experiencias, y la tercera para asegurarnos, sobre todo el que está guiando las sesiones, de que todo el mundo ya está bien y ha vuelto y no dice cosas raras, ¿no? ¿El periodo de vuelta del grupo suele ser más o menos el mismo? Sí. ¿En el tiempo? Sí, más o menos. La duración o el regusto de la ayahuasca dura unas 72 horas. Cuando tú haces una sesión, más o menos aproximadamente tú 2 o 3 días después, nada más que te pongas un poquito en posición y en actitud, vas a evocar y a revivir lo que ha ido pasando en la sesión, o pequeños flashes, o ponerte algo de musiquita que te provoque otra vez, de la que escuchaste en la sesión. Todo esto son pequeños trucos para volver a conectar, ¿no? Pero te puede pasar en el coche, en un semáforo, hostia, y de repente te viene algo de que en la sesión y tú no te acordabas, ¿no? Por eso es bueno, sobre todo las primeras veces que uno toma o cuando uno empieza un proceso terapéutico, escribir mucho. Escribir todo lo que te va pasando, escribir. Y al principio casi seguro es inconexo, pero luego va encajando. Durante esas 72 horas, has dicho que 32 horas. Sí. ¿Ahí es cuando tú hablas de escribir? Sí. Tenemos un compañero que decía, la sesión es la sesión y el trabajo es desde que acaba la sesión hasta la siguiente sesión. Ese es el verdadero trabajo, y por eso la importancia de que toda la sesión está muy bien, pero después tiene que haber todo este trabajo, sí, terapéutico. Y durante esas 72 horas, o sea, lo que es el día a día... No, tú estás perfectamente. Tú cuando acaba la sesión, a las pocas horas, estás perfectamente. Pero me refiero, en esas 72 horas, ¿estáis en un lugar
vida normal, o sea que... En Occidente es difícil que la gente disponga de 3 días sin nada que hacer, ¿no? O para ellos. No, tú puedes perfectamente en tu vida normal. Lo que pasa que tienes esa calma, esa cosa que te da la sustancia, que te hace ver las cosas, esa solución de los pequeños problemas cotidianos, de repente uno los encara y dice, hostia, esto no es tan grave como era antes, ¿no? Ya no me pongo tan nervioso, ya no me pongo tan exaltado como me ponía. Y esos son esos pequeños datos donde uno empieza a ver que realmente existe un cambio. Y son en pequeñas cosas, pero en las cotidianas son cuando... entre 4 y 5 horas. Sí, unas 3 tomas. Sí, nosotros hacemos habitualmente 3 tomas. Yo normalmente hago una toma, a las 40 minutos otra, y cuando entiendo que hay que dar un poco más, a las 2 o 3 horas, pues otra toma. Entonces al final viene a sumar es unas 5 horas. Sí. Mira, se me olvida algo así. Sí, lo de la fe que has dicho que ibas a comentar. Lo de la fe, es importante la fe. No sé si tengo derecho por alusiones. Sí, derecho por alusiones. Primero que es una sorpresa porque yo no venía a esto. Yo venía a una presentación a un grupo de psicólogos retransmitido por streaming de una universidad y la universidad a distancia, etcétera, etcétera. O sea, que una sorpresa. Pero bueno, sorprendido y emocionado. A resaltar algunas cosas. Si el Pep se ha curado, se puede curar cualquiera. Esto uno. Y segundo, para justificarme un poco, porque ahora parezco un científico loco que hace experimentos y no es así. O sea, o sí. Entonces, es explicar un poco la motivación, y espero que no salga de aquí. En el trabajo habitual, pues en un momento dado nos encontramos con una serie de barreras infranqueables. Él ha contado un poco su historia, cortita, porque no quería hacer esa historia, pero no sé si os dabais cuenta que estábamos en una situación de imposible. El primero no fue él, el primero fue un amigo que se llama Quique, que vino a verme después de estar un tiempo en la clínica y de mantenerse abstinente. Y no sé si contar esta anécdota de cómo nació esta historia. Sí, Quique era vecino mío, por eso yo conocía... Y vino un ex paciente mío a despedirse de mí porque iba a suicidarse. Y supongo que a mí cada semana pues eso me lo cuentan entre 5 y 10 veces. O sea, que tampoco no es nada tan sorprendente. Pero este vino a hablar conmigo y venía a despedirse y llevaba una lista de toda la gente que se estaba despidiendo. Y en la lista solo le quedaba yo y su madre. Y me explicó que yo era el de antes de su madre porque estando en la clínica le habíamos devuelto la vida pues hacía 10 años y que le quedaba a su madre que le había dado la vida pues hacía 35 años. ¿Y qué tal? Y yo me acuerdo, había regalado los perros, había cedido su casa a otra persona, o sea que se iba a suicidar. Y le dije, hostia, me quedó un poco sorprendido. Este fue el primero. Le dije, mira tú una cosa, vete a despedir de tu madre y si después de despedirte de tu madre sigues pensando que te tienes que matar, vuélveme a ver, que me gustaría proponerte una cosa. Fue a Madrid, se despidió de su madre y volvió. Me dijo, oye, tú ya está todo presentado. Te digo, oye, ¿me debes algo en la vida? Dice, sí, te estoy muy agradecido, etcétera, etcétera. Digo, déjame que haga que probemos una cosa que me apetece mucho y no puedo aprobarlo con nadie y necesito a alguien que esté dispuesto. Y me dijo, pues ¿en qué consiste? ¿Va a tardar mucho tiempo? Digo, hombre, 6 meses, ¿me das un año? Coño, mucho tiempo. Si te vas a morir, tío, no me debes alguna. 6 meses, venga, 6 meses. Vamos a ir a la selva, que yo conozco una historia y tal. Él se iba a morir de sida. Estaba tan jodido que cuando lo fuimos a vacunar, porque en aquel tiempo exigían los certificados de vacunación, el médico de las vacunaciones no lo quiso vacunar. Dijo, oiga, este señor no está en condiciones para que lo vacunemos, le damos una vacuna, se va a morir.
Y yo le dije, se va a morir igual, tío. Pon el sello. Y se murió 7 años después. 7 años después, absolutamente feliz, etcétera, etcétera. El segundo, también de Madrid, su madre vino a verme a la clínica y me dijo, oiga, ¿puedo tener confianza con usted? Sí. ¿Cuánto vale que mi hijo se muera? Una madre, porque el hijo era manda cojones. Mira, Manda cojones. Y le dije, bueno, esto no está en la carta de lo que nosotros habitualmente hacemos, pero si me deja, vamos a probar lo último. Piensa que se lo pueden comer los cocodrilos, lo pueden morder una serpiente y tal. Dice, solo le pediré una cosa, que si se muere, se asegure de que está muerto. No me venga diciendo que está muerto y que después va a aparecer en casa como hace ahora. No se preocupe. Este chico ahora está casado y tiene 2 hijos. El tercero, me parece que fue este, que ya era, no conocéis los detalles, no viene al caso. Ahí hay una, o sea que no corríamos mucho riesgo, no se perdía mucho. Y no solamente no se perdía mucho, sino que hemos ganado mucho. O sea, repito que yo no venía aquí a escuchar esta historia, yo pensaba que iba a hacer una presentación de lo que eran los trabajos de tal y que iba a aprovechar su experiencia personal, pero que no iba a relatar un poco estas vivencias tan personales. La ponencia esta tarde es ayahuasca, droga o medicina, porque si hay una reflexión sobre cómo una sustancia que teóricamente está en la lista 1 de la Convención de Viena de Control de Sustancias Estupefacientes pueda producir estos cambios y pueda generar esas modificaciones. Pero ahí está, o sea, no deja de ser un elemento estimulante para la introspección y para el proceso y tal. Pero no es la ayahuasca la que cura, no son las sustancias visionarias, sino es el uso, el trabajo y la utilización de esta información. Nunca, jamás habrá cápsulas de ayahuasca. No se prescribirá ayahuasca. La ayahuasca es esa herramienta que en manos de gente preparada pues puede servir como un entorno favorable para los procesos de los que quieran hacer estos procesos. Y hay que agradecer a los que antes, a los daimistas, yo todo esto lo conocí porque mi ansia de intentar entender el uso Castaneda y el uso de sustancias visionarias, pues iba viajando e intentando buscar una cosa que se llama etnopsiquiatría, la búsqueda de las razones básicas etnológicas de la... Y los del Daime me sorprendieron cuando llegué ahí, que llegaba ahí de turista a hacer fotos, de safari fotográfico y de ver qué es lo que pasaba. Y era sorprendente la capacidad que tenían de haber resuelto toda una serie de conflictos que eran realmente difíciles de resolver. Había gente, Mapiá se llama el cielo de Mapiá, pero tenía un ascensor para el infierno, porque muchos de los que había ahí mandan cojones. O sea, ver reunido en la misma reunión a un torturador argentino y a una víctima de las torturas, ver en la misma reunión a un jefe de un pelotón de fusilamiento chileno y al hijo de un fusilado de lado, es difícil de ver en otros lugares. Una de las indicaciones que yo creo que son más viables terapéuticas de las sustancias visionarias son lo que se llama el estrés postraumático, que tenemos la psiquiatría y la medicina tiene pocas soluciones de esto. Y quizá si hay una sustancia capaz de generar perdón, ¿no?, o paz o armonía, pues debe ser esto. Y esto hoy en día es un arsenal terapéutico
realmente interesante o atractivo. Y yo siempre me acuerdo de que había una chica allí que conocí que me sorprendió. Tengo un tapiz en mi casa que en Chile, en una tormenta del desierto, en un tornado, iba con sus 2 hijos de la mano, se me pone la piel, y el tornado le arrancó sus hijos y se los llevó. Y vivir con eso debe ser muy complicado. Y esa persona estaba ahí dando para los demás, ¿no? Y al ver eso, no quedaron más cojones que decir, bueno, aquí pasa algo que no es habitual, que no es frecuente, que esto es algo que habría que mirar. Y ahí está quizá la reflexión de que la ciencia tendría que tener un poquito más de apertura de miras para entender qué hay detrás de eso. La ciencia se equivoca, pero el funcionamiento de la ciencia es observar, constatar y después buscar el porqué. O sea, no se trata de inventar para que pase algo, sino muchas veces es ver algo que pasa y buscar la razón del por qué pasa. Y a veces uno se equivoca en ese camino de buscar esta razón, pero la ciencia permite también saber que te has equivocado. Entonces entendíamos de que había una atención que merecía la situación como para poder dar. Entonces, con esto estoy aquí emocionado.